pues vamos a aprender y entender lo que es el presente perfecto. Como tú sabes, el presente perfecto lo vas a utilizar para expresar una acción que comienza en el pasado y continúa en el presente, como dice el concepto. Dice ahí, we use the present perfect tense to express that an action began in the past and continues in the present. ¿Cómo es eso posible? Bueno, en español también lo utilizamos, sin embargo a lo mejor no nos damos cuenta como forma o como concepto gramatical. Dice ahí, comienza en el pasado y continúa en el presente. Por ejemplo, algo muy simple, yo he estudiado en esta universidad por un año. ¿Qué entiendes? Pues precisamente eso, ¿no? Algo que inició en el pasado y continúa en el presente. Y estamos utilizando el verbo haber, ¿no? Como lo dijimos, yo he estudiado. En inglés lo vas a utilizar con have o con has. Ya sabes, have para plural, has para terceras personas. ¿Ok? Entonces, grábate ese concepto porque necesitas identificar un concepto de otro y de otro. Vamos a utilizar aquí cuatro diferentes estructuras. Dice ahí, notice that we commonly use the preposition for and since with this concept. Otra clave que podemos utilizar o identificar para identificar este tiempo es que es muy común que encontremos la palabra for and since con este tiempo. ¿Sale? Entonces, ojo con eso. Estructura, bueno, ya dijimos el have es para plural, primera persona también, I have, you have, they have, y el has para, ya sabes bien lo que hace referencia a tercera persona, he, she, and it. Luego tenemos entonces la estructura, dice ahí que vas a utilizar un question word, está entre paréntesis, es opcional, no siempre se utiliza question word, por eso es que está entre paréntesis. Sin embargo, del auxiliar hacia acá es importante o necesario que utilices todos los elementos. Dice ahí que luego dice el auxiliar, auxiliary, subject, verb past participle, and complement. Ejemplo, what have you learned since 2010? ¿Qué has aprendido desde el 2010? ¿Sale? Entonces, ponemos el have porque estamos hablando de plural y estamos conjugando el verbo en pasado participio. Esto es lo que se podría decir que es lo complicado del tema porque tienes que utilizar los verbos en pasado participio. Ya sabes que no hay una regla para saber cuáles son regulares, cuáles son irregulares, cómo cambian. Lo único que se puede hacer aquí es memorizar los verbos en pasado y pasado participio. Aquí, dentro de las columnas que normalmente encontramos en una lista, pues es la tercera, ¿no? La que habla del pasado participio. ¿Por qué? Porque le estamos dando la terminación ado, ido. Ejemplo 2, where has he lived for many years? Aquí están las palabras que te decía, el for, donde él ha vivido por muchos años. Bueno, terminación ado, ido y la palabra for. No es regla, ¿eh? No crees que siempre va a estar el since y el for. No. Pero la mayoría de las veces o muchas veces lo puedes encontrar. Entonces, si queremos contestar a esas preguntas, la primera, ¿qué has aprendido? Respuesta, I have learned a lot about the Arctic since 2010. Yo he aprendido mucho acerca del Ártico, ¿no? Ahí nos está diciendo desde el 2010. He has lived there for many years. Él ha vivido allá por muchos años. ¿Ok? Aquí solamente utilizamos verbos verbos regulares. Sin embargo, pudieron haber sido irregulares, ¿no? Por ejemplo, él ha ido, ¿no? Él ha ido a México muchas veces. He has gone. ¿Sale? Recuerda, aquí vas a utilizar el verbo en pasado participio. Hay que identificar, checar una lista a la hora de responder tu trabajo, qué clase de verbo es y cómo cambia el participio. Si fuera plural, ellos hayan ido. They have gone. ¿Ok? He has gone. El verbo no cambia. Lo que tienes que hacer el cambio es en el auxiliar. Que tengas cuidado con eso. Forma negativa, bueno, ya sabes, en la negación solamente hay que agregar el not siempre después del auxiliar. Y con eso haces la negación, ¿no? Contestando la pregunta de acá. I have not learned anything for years. No he aprendido nada por años. He has not lived there for many years. Él no ha vivido ahí por muchos años.
¿Sale? Entonces, esa es la estructura y el concepto de lo que es el presente perfecto. Luego tenemos en la parte de abajo, como va a venir en tu tarea, en el ejercicio que tienes que subir, dice ahí, completa la conversación con las palabras entre paréntesis. Sustituye la línea por tu respuesta escrita con mayúscula. Importante, ¿sale? Para poderlo identificar más fácil a la hora de revisarte. Entonces, how is your class going? ¿Cómo han ido tus clases? Ahí tú tienes que poner genial. He aprendido mucho, ¿no? Ya viste cómo hacerlo, ¿no? Great. I learned. ¿Sale? Y ahí identificas cómo es el verbo en pasado participio. Es un verbo irregular. Entonces hay que buscarlo y poner ahí la respuesta correcta. También identificar si es pregunta. ¿Sale? Para que puedas ponerlo. Creo que no alcanzo a ver ninguna negación. Sin embargo, tú revísala bien si es que necesitas poner alguna negación. Luego en la parte número 2 tienes que utilizar lo que es el presente perfecto continuo. Igual tal vez ya lo conozcas, a lo mejor ya lo viste, aquí lo estamos aplicando, lo tenemos que aplicar en sus formas y por eso lo estamos repasando. Dice el concepto, we use the present perfect continuous, is similar to the present perfect tense, because it expresses an action that began in the past and continues in the present. ¿Sale? Es similar en una de sus formas, porque también puede ser ambiguo, es decir, también lo puedes utilizar cuando estás hablando de una acción que inició en el pasado y continúa en el presente, ¿sale? Pero aquí si te das cuenta ya no tenemos el since y el for, ¿sale? Entonces es una clavecita. ¿Por qué? Porque puede dar cierto significado igual, ¿no? Volvemos a utilizar el have, volvemos a utilizar el has, ¿sale? Las mismas reglas, tercera persona para has, el have para primera persona y plural. ¿Sí? Nada más si te das cuenta, aquí te marqué con amarillo que vas a agregar el been. ¿Ok? Recuerda, estás utilizando un tiempo continuo. Por lo tanto, el verbo tiene que estar en gerundio. Y al estar en gerundio tenemos que agregar el been para que dé esa conjugación. Igual que nuestro idioma. Esto es lo que lo hace muy sencillo porque es igual que nuestro idioma. Y en esta estructura en especial es muy fácil o más fácil que el presente perfecto porque aquí no tienes que utilizar el verbo en pasado participio. Aquí solamente el gerundio y ya sabes que en inglés agregas ing y listo. Fíjate lo que traduce. Igual, la estructura, question word, opcional, auxiliar, sujeto, being, el verbo en gerundio y el complemento. What have you been doing lately? ¿Qué has tú estado haciendo últimamente? ¿No? Entonces, ese been nos está dando la conjugación al verbo. Where has he been living lately? ¿Dónde él ha estado viviendo últimamente? ¿Ok? Respuestas. I have been learning a lot about the Arctic. Respondiendo la 1, ¿no? Yo he estado aprendiendo mucho acerca del Ártico. He has been living in Mexico City. ¿Dónde él ha estado viviendo? Él ha estado viviendo en la Ciudad de México. ¿Ok? ¿Sale? Por eso esa sintonía, ¿no? De que también entendemos que inició en el pasado y continúa en el presente. Dice ahí, I have not been learning anything about the Arctic. Yo no he aprendido nada acerca del Ártico. Negación, ya sabes. Después del auxiliar, no después del been, ojo con eso. Después del auxiliar y luego el been. He has not been living in Mexico City. Él no ha estado viviendo en la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, simple. Nada más hay que acomodar los elementos y listo, ¿no? Pero aquí nos da dos opciones, dos puntos importantes. Dice ahí, we can also use the present perfect continuous to talk about action in progress in recent past. ¿Sale? Esa es una gran diferencia. Sí habla de algo que aún continúa, pero también lo podemos utilizar para hablar de acciones en progreso en un pasado reciente. ¿Ok? Nosotros lo hacemos en forma lógica, tú lo puedes utilizar y vas a ver que no es complicado, ¿no? Igual que nuestro idioma. Si quieres decir, yo he estado en mi casa por meses, bueno, quiere decir que estás hablando de un presente perfecto. I have been in my house recently. ¿Ok? Es algo que es algo reciente. Punto 2. We don't use the present perfect continuous tense with the verbs below. Ojo, no vas a utilizar esta estructura, el presente perfecto continuo,
no se utiliza con estos verbos. No queda lógico. Be, know, like, hate, love, appreciate. ¿Sale? Esos verbos no los puedes utilizar por el simple hecho de que no quedan lógicos. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, ojo con esos verbos no los utilizas. ¿Por qué no quedan lógicos? Si quisiéramos poner a mí me ha estado gustando comer, no nos quedaría lógico. Mira, I have been liking eating. ¿Sale? Solamente por la lógica no es necesario o no vamos a utilizar esos verbos. Te podría poner muchos ejemplos, pero se alargaría mucho el video. Entonces, aquí solamente te pido que tú por lógica veas algunos otros ejemplos y veas que no quedaría lógico que utilices esos verbos antes mencionados. Y bueno, ahí viene lo que es ese pequeño ejercicio. Son otros 5 enunciados donde tú tienes que identificar si es pregunta, how long, ¿sale? Y ya agregas, ¿no? Have you been going? ¿Sale? Acuérdate, presente perfecto progresivo lleva el been, lleva el have y el verbo en gerundio. Solamente utiliza la estructura y vas agregando los elementos necesarios. Bien, luego nos marca tu tarea. Déjame ver dónde quedó el cursor. Luego nos marca tu tarea que tenemos que utilizar el pasado perfecto. ¿Sale? El pasado perfecto tiene otro pequeño concepto. Sin embargo, no te lo quise agregar porque ahorita lo que más me interesa es que recapacites y te grabes y utilices bien el presente perfecto como concepto y el continuo como concepto. ¿Sale? ¿Qué es lo único que vamos a tener que sí saber? Las estructuras. Porque si te das cuenta, es la misma estructura. ¿Sale? Vas a utilizar la misma estructura del presente perfecto aquí en el pasado perfecto. Es lo mismo. Lo único que va a variar, como está ahí en azul, es que vas a utilizar el had. En vez de have, vas a utilizar el had. Y dice ahí la misma estructura, pero aquí, ojo, para todos los sujetos. En presente perfecto utilizabas el have y el has, lo acabamos de explicar. Aquí no, aquí todos va a ser had. Y este traduce había. ¿Ok? Entonces ahí dice, igual con mayúsculas, vamos a contestar y vamos a poner lo que hace falta. Si la estructura nos está diciendo, mira, vamos a revisarla, nos dice que es la misma estructura del pasado perfecto al presente perfecto, que es esta, lo único que tienes que hacer es en ambos casos, en have y en has, en ambos utilizarías el had. El verbo en pasado participio y todo queda igual. ¿Sale? Entonces, si quisiera decir que hubieras aprendido, ¿sale? Nada más pones el had. What had you learned? ¿Dónde hubiera él vivido? Where had he lived? No quise ponerte otra estructura para que no vieras tantas y te confundieras y dijeras ahora cómo va. No. Presente perfecto y pasado perfecto es la misma estructura, solamente cambias have o has por had. ¿Sale? En los 3 elementos, en las 3 formas. Y lo demás queda igual. ¿De acuerdo? Entonces, mira, vamos a regresarnos. Y dice ahí entonces el ejemplo 1. Dice, so tell me why. Dime por qué you take the train from Moscow to Beijing. ¿Ok? ¿Por qué habías tomado? Dime por qué habías tomado el tren de Moscú hacia Beijing. ¿Ok? Mismos elementos. Tell me why have you taken. ¿Sale? Have you taken es una pregunta. Por lo tanto, después del why, lo puedes regresar y verlo en la estructura. Sigue el auxiliar have, luego el sujeto y luego el verbo en pasado participio. ¿Sale? Aquí acuérdate, estás utilizando had. Why had you taken? ¿Por qué habías tomado? Acuérdate, el had traduce habías. ¿Ok? ¿Sale? Entonces espero que con eso te quede claro. Es la misma estructura, solamente aquí estás poniendo habías, ¿no?
Y el had been va a sustituir o vamos a utilizarlo la misma estructura del presente perfecto para el pasado perfecto progresivo. Todos los sujetos. Igual, en vez de poner have, vas a poner had. Había estado. Es lo que traduce. Había estado. ¿Ok? Entonces, si nos dice, vamos a verla, que lo único que vamos a utilizar es el have, perdón, en vez del have, pues es lo mismo. ¿Sale? En vez de estos, vas a utilizar el had y lo demás igual. What had you been doing? ¿Qué habías estado haciendo? Where had he been living? ¿Dónde había estado viviendo él? ¿Ok? I had been, he had been. Recuerda, estos dos se sustituyen por el had. HD. Had. Y la forma negativa igual. I had not been, he had not been. Y la traducción, pues igual, ¿no? El había. Ya en la anterior es ¿ok? Por eso es el pasado, ¿no? Había. Entonces nos regresamos al ejemplo y ya nada más hacemos la sustitución. Pasado perfecto progresivo en mayúsculas. Dice, by the time Silvia was 18, ¿sí? Para el tiempo que Silvia tenía 18, ¿sí? O en el momento, cuando ella tenía esa edad, hike for several years. ¿Qué agregamos aquí? She had been hiking for several years.